Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast CIR TV. Estamos en el sexto episodio de nuestra segunda temporada y hoy tenemos un tema muy crítico de actualidad que queremos comentar y abordar con ustedes. Es ciberresiliencia del ecosistema financiero. Para eso me acompañan Flor Herrera, quien es supervisora del Departamento de Supervisión de Riesgos Específicos, Gerardo Cervantes, quien es el oficial de seguridad de la información de la Superintendencia de Bancos, y Manuel Rodríguez, director del Departamento de Supervisión de Riesgos Bancarios A. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Y a ustedes, muchas gracias por estar en este nuevo episodio. Los invitamos, como siempre, a que se suscriban a nuestras redes sociales y a nuestros canales digitales en YouTube y Spotify para que estén al tanto de este y otros episodios que vendrán. Pues bienvenidos y gracias por aceptar nuestra invitación. En esta oportunidad queremos abordar un tema crítico para el panorama del sistema financiero actual, la ciberresiliencia del ecosistema financiero guatemalteco. Sabemos que con el avance acelerado que se ha tenido en temas de transformación digital, banca en línea, digitalización de casi todas las transacciones que hacemos, los bancos y el sector financiero como tal enfrentan nuevos desafíos que posiblemente antes teníamos mapeados como riesgos o retos de las entidades supervisadas, algunos desafíos más enfocados tal vez en temas de riesgos económicos o riesgos de infraestructura, pero ahora se une un nuevo riesgo que es todo el tema del riesgo tecnológico. En ese sentido, necesitamos cada vez más sistemas sofisticados para la protección de los datos y con eso generar confianza para el usuario, ¿verdad? Sobre eso quiero que conversemos, sobre todas las acciones encaminadas para esa ciberresiliencia que están haciendo tanto las instituciones supervisadas como nosotros. En ese sentido, pues tal vez para empezar, que platiquemos acerca de la ciberresiliencia, una definición como bastante sencilla de ciberresiliencia que nos pudieras comentar, Flor. Claro, con mucho gusto. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación para hablar de este tema tan interesante, un poco por decirlo de moda, ¿verdad? Que como tú mencionas, a raíz de que ahora estamos más interconectados, hay más transacciones digitales, ha conllevado a desarrollar, digamos, o implementar el tema de la ciberseguridad y por ende la ciberresiliencia. ¿Cómo podría yo definir la ciberresiliencia? Existen varias definiciones de estándares internacionales, incluso en el reglamento de riesgo tecnológico, ahí está definida la resiliencia cibernética, que es el mismo concepto, digamos. Lo que pretende la ciberresiliencia, que es el tema que estamos abordando, eh, en este concepto es que las instituciones financieras puedan prevenir, resistir, recuperarse y adaptarse ante una interrupción, ante amenazas e incidentes cibernéticos. Quiero también aprovechar para hacer una diferencia en cuanto a los incidentes cibernéticos. Y en el reglamento está definido, el incidente es algo que vulneró a la institución. En realidad, ciberataques hay millones, ¿verdad? Y no solo a nivel del sistema financiero, que es uno de los más apetitosos para los Pero ciberdelincuentes, casi todas las industrias los tienen y los tienen a diario. y todo a diario, a minuto, es de verdad que los ciberdelincuentes no duermen en eso, ¿verdad? Y ciberataques hay millones. Sin embargo, el tema de la ciberresiliencia, lo que establece, digamos, es parámetros para que las instituciones pueden como prevenir, digamos, no van a poder eh, eliminar que los ciberatacantes estén intentando vulnerar, pero el tema es que las instituciones, no solo las financieras, sino todas las instituciones, independiente del tamaño o el sector, estén bien preparadas. Y en este tema de ciberresiliencia hay estándares, y también el reglamento de riesgo tecnológico lo contempla, en que deben identificar
los riesgos, los activos expuestos. Luego de identificarlos, el tema es protegerlos, ¿verdad? Y luego detectar, y es en como detectar o estar monitoreando, porque es una clave identificar a tiempo qué es lo que puede estar sucediendo. Luego la capacidad que tengan o de responder ante el ciberataque, ¿verdad? De forma que no los puedan vulnerar y recuperarse. Entonces es un concepto amplio, lleva varias fases. Sin embargo, lograr este tema de ciberresiliencia en que en momentos de que tengan la inmediatez, digamos, las instituciones, pero eso conlleva un trabajo previo, ¿verdad? O sea, es un tema preventivo y luego estar preparados para cuando sucede algo que lamentablemente no podemos evitar que esté en el ambiente. Y ese trabajo previo va también acompañado de políticas, de equipos de defensa, Ujú. tanto hardware como capacitación a las personas que van a atender eso, previniendo que pueda pasar algo más grave. Que, como tú comentabas, los ataques que se dan muy a menudo, un ataque cibernético, que es lo que pretende estar preparado con la ciberresiliencia, puede materializarse en pérdidas significativas, digamos, Sí. para un banco. En ese sentido, ¿por qué crees que es clave esa ciberresiliencia, Manuel, para cada una de las instituciones que supervisamos? Gracias, Miguel. Y gracias por la invitación también. Eh, eh, Esta pregunta tiene una respuesta cortita, podríamos decir. ¿Por qué es importante? Por algo que le llamamos interconexión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir interconexión? Puede ser que el ataque vaya dirigido a una entidad, a un solo banco, pero como todos están interconectados, empieza a caer como un efecto dominó. Eh, ya comentaba Flor de María, un ejemplo bien significativo es que no solamente este tema va orientado para el sistema financiero, sino también afecta a todas las industrias. Se ha tenido conocimiento de ataques cibernéticos a empresas comerciales, empresas industriales, inclusive hospitales. Y uno pensaría que siempre detrás de todo esto hay un interés económico y muchas veces no hay un interés económico, sino es simplemente una especie de prestigio para estos delincuentes que lo que buscan es hacer daño, ¿no? Quizás como comentarles un ejemplo de por qué es importante este tipo de resiliencia. Tenemos un ejemplo en Estados Unidos en 2017. Una empresa, esta no era una empresa del sistema financiero, sino que era de apoyo, proveía información financiera para que los bancos tomaran las decisiones. Tuvo un incidente en el que se vieron afectados 147 millones de personas. Y uno dice, es una cantidad inimaginable. Y cuando lo corroboramos, por ejemplo, fue casi el 40% de los ciudadanos de Estados Unidos que vieron expuestos su número telefónico, su número de seguro social, sus direcciones, incluso tarjetas de crédito. Al final de cuentas, esto representó definitivamente un impacto para la entidad, alrededor de 700 millones en pérdidas que tuvo que cubrir. Pero más allá de eso, también es la vulnerabilidad del usuario. ¿Sí? El usuario, que al final de cuentas en el sistema financiero es a la persona a la que nos debemos, a la que le debemos generar esa confianza, dice, si no puedo confiar en esta entidad, ¿qué puedo esperar entonces? ¿Verdad? Entonces, eso definitivamente es un efecto dominó que sucede. Estos ejercicios son bien interesantes porque después de la recuperación que justamente comentaba Flor de María, se busca hacer ejercicios para identificar dónde estuvo la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad precisamente estuvo en una página de Internet. Es decir, los ciberdelincuentes buscan por dónde meterse. Y si nosotros hoy ponemos en el contexto, nos vamos a percatar que nosotros básicamente hoy tenemos una agencia de un banco en la mano, ¿sí? En el celular. Podemos desde ahí hacer una transferencia, pagar energía eléctrica, eh, tantas actividades que podemos hacer ahí. Y de esa cuenta es que los canales pues, se han multiplicado, ¿no? Pero puntualmente, ¿por qué es importante entonces tener esta ciberresiliencia con las entidades? Es por el efecto dominó que causa y principalmente porque el sistema financiero resguarda algo que es lo más valioso para un país, que es el ahorro y la confianza de los usuarios. Claro, y con la evolución del sistema financiero, como comentás, y que nos vamos cada vez más hacia lo digital, se ha incrementado la exposición, ¿no? Con los diferentes canales que han surgido. ¿Cómo estás viendo eso? Claro, sin duda alguna, a nosotros desde la parte de la supervisión de bancos nos gusta poner un ejemplo que es bien curioso.
porque en algún momento una de las pruebas para identificar si los depósitos salían de las entidades era ir a visitar las agencias y ir observando si había mucha gente, si había mucha cola, ¿verdad? Ahora eso ya no funciona, ¿verdad? Porque ahora todo es por transferencias desde la app del teléfono o desde la web, ¿no? De esa cuenta, un evento que sí fue bien marcado y bien importante fue la pandemia. Porque con la pandemia, con las restricciones de movimientos que hubieron, los bancos se vieron en la necesidad de potenciar esa actividad a través de canales electrónicos. Cuando hablamos de canales electrónicos, no solamente nos referimos a la app que tenemos en el celular o a la página web en nuestros computadores, sino que también a las transacciones con un POS, a la relación que tenemos con un cajero automático, todo eso está interconectado y eso se multiplicó. Por ponerles un ejemplo en números, hasta antes de pandemia, aproximadamente el 30% de las operaciones ya se estaban haciendo en canales electrónicos, pero posterior a eso se volvió un 60%. Es decir, es una exposición bien relevante. Afortunadamente, el sistema financiero guatemalteco ya venía trabajando con eso, pero este evento propició a que todos los bancos entonces dijeran, no, sí nos interesa tener esa comunicación y esa interacción con el usuario, pero fundamentalmente también no era arbitrario, no era al azar, sino que también debían de respaldarlo con seguridad, ¿verdad? Entonces ahí es donde justamente entran los equipos de la Superintendencia de Bancos para también verificar que no solamente salgan nuevos canales electrónicos, sino que estos estén seguros, ¿verdad? Y de ahí pues la normativa que recientemente se ha incorporado a nuestro sistema, ¿verdad? Y las revisiones que también se realizan en estas entidades. Claro que vamos a hablar más adelante, más a detalle de la normativa, porque eso es parte integral de la protección que se da cuando se abren nuevos canales. Y con la apertura de nuevos canales también tenemos el surgimiento de nuevos riesgos y nuevas modalidades de ataques. En ese sentido, Gerardo, ¿cuáles crees o cuáles nos puedes comentar sobre los ciberataques comunes que se están dando? Ujú. Gracias. También agradezco la oportunidad de compartir con ustedes una vez más. Sí, me gustó mucho el contexto que dieron mis compañeros respecto a todo el concepto de ciberresiliencia, ¿verdad? Antes de contestarte el tema de los ataques, es un todo, ¿verdad? Mis compañeros hablaron de regulación, de diferentes aspectos de riesgos, de la gestión en las organizaciones, ¿verdad? Entonces, digamos, hay cosas, digamos, que son de un manejo integral en una organización, en este caso una entidad supervisada, ¿verdad? Y que puede causar un impacto sistémico, ¿verdad? Como bien lo explicaba el colega. Ahora, mira, como tú dices, digamos, el uso masivo o común de canales digitales hace también una exposición. Desde el momento que tú conectas una computadora, cualquier dispositivo al Internet, inmediatamente estás expuesto, ¿verdad? Y principalmente en estos medios, digamos, los ataques, podríamos decir que los más comunes en este momento es phishing, que es un flagelo, digamos, que se da común en muchas entidades bancarias, lo están sufriendo, con el objeto de ¿qué? De generar un fraude, digamos, o generar una estafa, ¿verdad? Para, en este caso, las personas que hacen uso de estos canales digitales. Ese tal vez sería el principal, digamos, el más escuchado. Sin embargo, hay otros, digamos, orientado a las organizaciones. A mí siempre me gusta diferenciar ese tipo de ataques, digamos, ¿verdad? Hay ataques dirigidos a las organizaciones o a las entidades supervisadas que lo que pretenden es parar las operaciones de estas infraestructuras orientado a la organización. Por supuesto, al mismo tiempo de que hacen eso, secuestrando los datos, lo que se conoce como ransomware, exfiltran la información de la organización y después te extorsionan amenazándote que van a publicar esa data sensible de tu organización. Entonces el daño es doble para tu organización. Por una parte, tienen tu data sensible o la de los depositantes, pero también tienen detenida la operación. Entonces tienen secuestrada tu infraestructura, digamos. A eso se le conoce como ransomware. Es otra amenaza que hay. Y orientado a los usuarios, digamos, adicional al phishing, para irlo complementando, ahí tienes otro, digamos, tienes suplantación de identidad, tienes el SIM swapping, tienes muchos, digamos, orientados al dispositivo del usuario o a las credenciales del usuario,
Y es que una pausa en eso, yo creo que también lo conversábamos en el anterior episodio donde hablamos un poco del tema, los que son dirigidos a las entidades, digamos, por ejemplo, un banco, el banco, como comentaba Flor, tiene un plan para prepararse, prepara su ciberresiliencia y él está pendiente de ver cómo detiene eso. Pero luego hay otra gama de ataques al usuario, Así que es es. lo que hemos, digamos, y hemos tratado de posicionar en nuestro público, que tenemos que como usuarios estar muy pendientes y no dejarnos engañar para ser víctimas de estos ciberataques. Y la primera línea de defensa, como hemos repetido, de los que son dirigidos a los usuarios, pues somos nosotros los mismos usuarios, ¿verdad? Porque ahí no hay una ciberresiliencia que nos pueda proveer la entidad. Ahí es propiamente el usuario, que me gustaría que abordaras un poco eso. Ok, sí, ahí tal vez contestándote, digamos, cómo contrarrestar esa deficiencia en el usuario es crear una cultura preventiva de ciberseguridad, ¿verdad? Y eso se logra a través de envío de cápsulas, boletines, comunicaciones masivas, a modo de concientizar al usuario. Pero por otra parte, yo siempre lo menciono porque es un rubro en el que nos movemos nosotros los que nos dedicamos a esto, es capacitar a profesionales que se dediquen a esto, ¿verdad? Hay en el mercado hay carencia de profesionales de esto y entonces el problema es de que cuando te enfrentas a estos ataques, eh, la gente que te puede dar es reducida, digamos. Y tampoco hay mucho profesional que divulgue, ¿verdad? El tema entre la gente que no es especialista, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante ese aspecto también. Pero principalmente la educación orientada a los usuarios finales en este caso, ¿verdad? Hay un caso que invito a las personas que nos están observando que puedan investigar en Internet. Es un caso que se dio en octubre 2024. Si ustedes estudian ese caso, ese muestra justamente un ejemplo de lo que pudiera pasar a la hora que una entidad financiera sea comprometida, digamos, y cómo generó esa zozobra y ese pánico entre toda la gente del sector financiero. Es un caso fue un caso muy sonado, muy reciente, los invito a que lo vean, pero en resumen, ahí, fíjense que lo que sucedió fue que lo que se conoce como nosotros lo llamamos un insider. Fue una persona adentro de la organización que filtró información. Entonces, el tema de cultura y concientización se vuelve relevante otra vez, ¿verdad? Ahí ya no es orientado al usuario que está haciendo uso de los canales, sino que es orientado a tu personal. Entonces, esto es integral, ¿verdad? Es transversal a la organización y al sector, ¿verdad? Bueno. Claro, y digamos, hablando un poco de ese rol de las instituciones financieras en la ciberresiliencia, como hablábamos, que ahora es un nuevo riesgo y un riesgo que podría materializarse en pérdidas significativas, también lo están tomando muy en serio. Digamos, si tenemos normativa que promueve que las entidades se preparen para eso. En ese sentido, ¿cómo vemos la relación entre prepararse para la ciberresiliencia, la estructura de las organizaciones y el gobierno corporativo? ¿Cómo lo estamos viendo acá, Manuel? Claro, nosotros siempre cuando pensamos en la forma de supervisar bancos, tenemos dos aristas, podríamos decirlo. La primera es una que es netamente normativa. Tenemos una resolución de Junta Monetaria, lo menciona la Ley de Bancos y Grupos Financieros, y su cumplimiento es obligatorio, ¿sí? Sin embargo, entendemos que no necesariamente todo esto puede resguardar o nos puede dar una garantía de que la gestión de los riesgos sean adecuados. Es por eso que la segunda arista es un tema prudencial, ¿sí? ¿Y qué nos referimos con temas prudenciales? Este tema prudencial probablemente no esté en nuestra normativa, pero sí es una buena práctica que se ha visto en otros países, en otras jurisdicciones. Y quizás aquí traigo a colación un documento que es bien relevante, que este es un documento que le provee al sistema financiero las respuestas para una recuperación ante incidentes cibernéticos. Si bien es cierto, este es dirigido para bancos, para el sistema financiero, este fácilmente se puede interpolar hacia otra organización, porque lo que realmente nos da son 7 elementos que debemos de tener presentes a la hora de, de tener uno de estos eventos. Lo que busca es la identificación y cómo salir a flote, ¿sí? Y luego pues ya continuar con la marcha normal. Lo interesante de este documento es que lo emite el Consejo de Estabilidad Financiera. Y quizás aquí me detengo un poquito, pensando en que este organismo es un organismo internacional fundado por el G20
que forma parte de lo que le denominamos los 4 pilares de la economía mundial. Es decir, además de este, pues tenemos también al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Entonces, solo para que tengamos en consideración lo importante que incluso este organismo emite esas recomendaciones y pues la genera para los bancos. De esa cuenta, entonces tenemos varias herramientas, ¿verdad? Varias herramientas, pero la principal herramienta que deben de tener los bancos es esa concientización hacia adentro de la organización, de decir, bueno, tengo normativa que me pide el regulador cumplir, pero yo por buena práctica voy a considerar este elemento. Bueno, Que es algo adicional a lo que básicamente pide el regulador, digamos. exactamente, eso es adicional, pero es una buena práctica. De hecho, cuando nosotros hacemos las revisiones en las entidades supervisadas, no solamente vemos esta parte, esta primera arista que es la normativa, sino que también le hacemos recomendaciones en cuanto a temas prudenciales, ¿sí? Entonces, los bancos pues se han visto bastante abiertos a este tipo de situaciones porque comprenden la magnitud del problema que podría representar un problema de estos cibernéticos, ¿no? Sin duda alguna, nosotros también a los bancos, pues por la naturaleza de sus operaciones, se le han crecido los riesgos que tiene que administrar. Originalmente administraban 3 riesgos nosotros les denominamos riesgos financieros, que era el de crédito, el de mercado y el de liquidez. Sin embargo, ahora se suman estos otros riesgos que son netamente operacionales. Y nosotros ahí hacemos también una analogía, decimos como que nosotros fuéramos médicos y estos riesgos financieros van dando avisos. Cuando los se identifican, se pueden administrar de una manera, es decir, hay un tiempo para poder corregirlo. Entonces es como que fuéramos al médico y nos dijera, miren, usted tiene quizás su presión arterial elevada y lo que nos va a decir es, bueno, consuma menos sodio, haga ejercicio, tenga una vida más relajada, podríamos equipararlo así, pero un riesgo operacional, eso es, decimos nosotros, un infarto al miocardio, es decir, eso nos puede detener completamente la operación del banco. Sin previo aviso. Sin previo aviso, y por eso los bancos tienen que estar preparados. Creo que un elemento bien importante que consideran los bancos es hacer pruebas de resiliencia, ¿verdad? Y las pruebas, si bien es cierto, deben de ser estrictas, también deben de ser coherentes con el negocio que se están haciendo. Aquí entonces empieza a surgir otros elementos porque no solamente tiene que ver el banco, ¿verdad? Sino que en otras oportunidades también es el mismo regulador el que dice vamos a hacer una prueba de resiliencia a nivel de sistema, ¿verdad? Entonces las experiencias que se van generando acá, sin duda alguna, van a ir reforzando todos esos elementos que los bancos deben de considerar. Y no pensemos solamente en nuestro país, pensemos que hay bancos locales que también tienen operaciones regionales, ¿verdad? Entonces aquí operan varios bancos que tienen operaciones en toda la región centroamericana y eso pues puede ser sin duda alguna un efecto dominó. Lo interesante y lo bonito de tener este tipo de consideraciones en distintas regiones es que las buenas prácticas de un lugar se traen a otro, ¿verdad? Entonces, y no necesariamente tiene que ser un tema de norma, que lo tengamos regulado, sino que se considera como buena práctica. Claro, y la sucursal acá lo importa de la matriz y lo implementa aquí en beneficio de nuestro sistema financiero. Y ahí me voy ahora a profundizar un poco con Flor en el tema del marco normativo que tenemos en Guatemala, precisamente para lo que nos comentaba Manuel. ¿Cómo estamos en marco regulatorio para ciberresiliencia? Ya, antes de entrar al tema del marco regulatorio, quisiera complementar, digamos, ahorita en temas del gobierno corporativo, eh, el marco lo contempla, la regulación lo contempla, pero la importancia que tiene que el gobierno corporativo esté inmerso en este tema de la ciberresiliencia, porque como mencionaba Manuel, tradicionalmente los riesgos financieros han sido como los en los que se ha puesto más el foco, ¿verdad? Riesgo de crédito, y es porque es más fácil visualizar en esos riesgos la rentabilidad que yo voy a obtener por gestionarlos. En este tema de los riesgos operativos es complejo ver qué beneficio yo voy a tener a estarlos gestionando. Entonces, en algún momento, las instituciones pueden ver que esto yo estoy invirtiendo, pero lo veo como un gasto. Porque este tema de la seguridad, en cómo lo mido, qué rendimiento me va a dar, eso es lo más complejo. Sin embargo, el gobierno corporativo, la alta dirección tiene que estar bien consciente
de que un evento de riesgo cibernético, de riesgo tecnológico, va a impactar en toda la organización. Y eso es lo que a nivel de estándares, a nivel de regulación, se tiene contemplado, pero que el consejo esté consciente de eso y cómo lo mido, porque ahí es donde se dificulta esta situación. Sin embargo, lo que se está jugando, digamos, por una inadecuada seguridad o ciberseguridad de los activos, es pues todo el capital, todo, y no solo el capital, el ahorro, como decía Gerardo. Entonces, esto es muy complejo de medirlo. Sin embargo, las instituciones financieras sí deben de estar muy conscientes, y especialmente el gobierno corporativo, de esto, porque los riesgos han cambiado, ¿verdad? Y ahora es más difícil de medir este tema. ¿Qué, qué beneficio tengo en esta gestión? Sin embargo, lo principal, ¿verdad? No quiero decir que con gestionarlo se eliminó el riesgo tecnológico, porque lo mitigamos. Sin embargo, eliminarlo no se puede, ¿verdad? Entonces quería como aprovechar para hacer esa acotación, porque en un evento de estos puede haber pérdida de clientes, un riesgo reputacional. Es un tema también que puede conllevar a algo sistémico. Disculpa, Eh, Florecita. A mí me gustaría complementar. Mira, la idea que Flor acaba de expresar es sumamente relevante, sumamente relevante. Antes de pasar al riesgo tecnológico que preguntabas, es al reglamento, perdón, del riesgo tecnológico. Eh, Esa concientización a la alta dirección, ¿verdad? No podemos descansar en el decir, nunca nos ha pasado. No hemos tenido nunca un incidente cibernético. Entonces no nos va a pasar, ¿verdad? Debemos partir de la premisa, nos va a suceder. En algún momento las organizaciones vamos a estar enfrente de un ataque cibernético con todas las implicaciones que Flor acaba de explicar, ¿verdad? Solo quería, de verdad es un tema muy importante, ¿verdad? Esa concientización en la alta dirección, en el gobierno de Sí. nuestras entidades. es clave. Y en cuanto, bueno, las instituciones han ido evolucionando en el tema del riesgo tecnológico. El reglamento de riesgo tecnológico, el primer reglamento fue hace como 15 años publicado. Eh, en el 2020 se le hicieron modificaciones justo por el tema de ciberseguridad, y se incluyó un capítulo de ciberseguridad enfocado en las funciones del estándar NIST. Siempre la reglamentación contempla aspectos de estándares internacionales que son útiles para la gestión de los riesgos en general, y en este caso en el riesgo tecnológico. Y voy a recalcar otra vez las palabras de identificación, ¿verdad? El tema de luego de identificarlo, protejo esos activos. Algo importante es la detección, la respuesta y la recuperación. Eso fue en el 2020 con esas modificaciones. Luego, en el 2022 se incorporaron modificaciones para el procesamiento y almacenamiento de información. Esto es otro tema muy relevante en la ciberresiliencia, porque ya contempla temas de los proveedores, Claro. que, Que que son una parte clave en la cadena de ciberresiliencia también. sí, que claro, porque la ciberseguridad o seguridad que tenga ese proveedor también es la seguridad que tenga el banco. Así es. Porque según las estadísticas a nivel mundial, eh, hay eventos donde han comprometido a las empresas o instituciones que han entrado por un proveedor de servicios tecnológicos, de algún enlace, y cómo se gestiona eso. Entonces, las instituciones tienen que pedirles a los proveedores que también tengan estándares implementados, ¿verdad? Que tengan políticas, que estén conscientes de los riesgos, porque alrededor del 40% de empresas que fueron comprometidas fue por un tercero. Entonces, se prepararon,
implementaron el marco de ciberseguridad para ser ciberresilientes, pero algo falló ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos proveedores tienen las instituciones financieras? Hay muchos servicios que están tercerizando. Y entonces los mismos requisitos que nosotros en el marco regulatorio les estamos pidiendo, ellos deben de exigir. O sea, y hay muchas veces tal vez el proveedor puede ofrecer que tiene, digamos, la seguridad, pero también la institución financiera tiene que estar obligada a verificar, establecer procedimientos, políticas. ¿Cómo veo yo que si realmente lo que el proveedor me dijo lo tiene implementado? Entonces es clave que en este tema de la ciberresiliencia se contemple mucho los servicios tercerizados, ¿verdad? Porque puede impactar en algo de la institución, en el sistema financiero, en el sistema de pagos. Estamos interconectados, entonces lo mejor es gestionar, porque los ciberdelincuentes andan viendo en alguna ventanita que esté por ahí, ver cómo pueden vulnerar, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las modificaciones del reglamento, ha llevado como esas etapas. Se están haciendo análisis, digamos, para posiblemente nuevas modificaciones, porque este es un mundo muy cambiante, Claro, ¿verdad? el tema tecnológico es muy dinámico. Tenemos que poder adecuar nuestra reglamentación a eso. Sí, exacto. Entonces, sin embargo, aunque hay aspectos que tal vez no están totalmente incorporados en la norma, las instituciones pueden considerar los estándares internacionales y si hay mejoras, implementarlos, porque aquí se está Se da jugando. como un marco normativo mínimo. Ellos pueden implementar más. Y en tu experiencia, las instituciones, a la luz del reglamento que tenemos, ¿qué acciones concretas están tomando? Ya. Eh, el reglamento les pide, digamos, las políticas de ciberseguridad, las han implementado, las han aprobado el Consejo de Administración. Algo que es relevante es de que esté involucrado el Consejo en esa aprobación, pero también que les dé el seguimiento, ¿verdad? Que en algún momento las analicen, las actualicen, estén constantes de verificar de que se estén implementando a nivel de toda la organización. Han hecho prevención, monitoreo, han fortalecido a nivel interno con varias herramientas. Eso es bueno porque él puede identificar en algún momento algún evento cibernético que pueda estarles intentando vulnerar. Tienen a raíz del reglamento, las instituciones implementaron la figura del oficial de seguridad de la información, el CISO. También tienen un CECIR, que es un equipo multidisciplinario que se tiene que reunir periódicamente y también es coordinado por el CISO y tiene que estar como en alerta por cualquier incidente cibernético. Primero Dios que no haya ninguno. Y también tienen el SOC, que es el centro de monitoreo para las alertas que se van dando, porque como diario hay ciberataques y millones, y no solo en Guatemala, ni solo en este sector, vuelvo a repetirlo, es a nivel mundial, pero no tenemos que alarmarnos tanto de la palabra ciberataque, porque ataques son millones. Incidente es lo que se trata de mitigar, ¿verdad? Las instituciones estén con la capacidad de detectarlos y en caso suceda responder y recuperarse inmediatamente que nadie se dé cuenta, pero en realidad lo que se ha incrementado son ciberataques, pero vuelvo a repetir, esto es a nivel mundial y no tiene ninguna implicación. El problema sería que los vulneraran. Claro, y vemos que se incrementan los ciberataques, pero también se están preparando proactivamente para cumplir con la normativa y también incluso más para poder prevenir estos ataques. Y en ese sentido, tomando en cuenta también nuestra normativa y las necesidades de ese riesgo específicamente, cuéntanos un poco de cómo es la supervisión que ejerce la Superintendencia de Bancos específicamente en este riesgo. Ya.
En la Superintendencia de Bancos, en el Departamento de Supervisión de Riesgos Específicos, hay dos áreas encargadas de la supervisión del riesgo tecnológico. Eh, en los planes de riesgo, de la supervisión del riesgo tecnológico, abarcan aspectos desde la gestión, evaluar la gestión del riesgo tecnológico que tengan las entidades, en algunos casos también eh, auditorías específicas de ciberseguridad, que ha fortalecido también a las instituciones en el sentido de prevenir, ¿verdad? O que adopten planes de acción para mitigar algunas brechas que se han identificado. Eh, Se tiene una estrategia de ciberseguridad a nivel que involucra al sistema bancario. Desde el 2018 se les envió a las instituciones bancarias un cuestionario de autoevaluación para que ellos mismos identificaran como qué oportunidades de mejora tengo, considerando el marco NIST, el marco de ciberseguridad. Y el objetivo es que ellos mismos identifiquen en qué pueden fortalecerse. Estamos en una etapa en que hay algunos aspectos que el reglamento contempla, sin embargo, los estándares podrían llevar aspectos más elevados y también a nivel país. Entonces, em, estos ejercicios han sido realizados desde el 2018, luego en el 2020 y en el 2024 los resultados se les han dado a conocer, se han dado recomendaciones sobre los aspectos que se identifican como que pueden persistir, digamos, de algún evento que pueda fortalecerse para mitigar el tema de estas vulnerabilidades que podrían existir. Y también a nivel interno, la superintendencia, estos equipos son capacitados y fortalecidos a nivel de habilidades técnicas, porque es como un mundo cambiante que necesitamos conocer nuevas técnicas, nuevas herramientas y estar a la vanguardia con estos conocimientos. Se han recibido asistencias de organismos internacionales para fortalecer el conocimiento de los supervisores y también para desarrollar algunas modificaciones que pudieran implementarse en normativa. Entonces, la supervisión, considero yo que estamos día a día capacitándonos y también realizando esa supervisión para que de modo preventivo las instituciones también puedan ser conscientes y gestionar adecuadamente el riesgo tecnológico. Claro, y esta supervisión del riesgo tecnológico que nos comentas, pues se toma bastante en serio acá en la Superintendencia de Bancos. De hecho, tenemos dos áreas, como tú nos comentas, para hacer supervisión específica de ese tipo de riesgo. Y aunando esto a algo que comentabas también muy importante, que es la tercerización que se está dando en los bancos, en las entidades financieras, eso me lleva también a otro tema, la colaboración que tiene que haber entre todos los actores de este ecosistema financiero para promover la ciberresiliencia. Porque ahora no podemos estar solo cada una de las entidades financieras pensando en su plan de ciberresiliencia, sino que debe también haber una colaboración. En ese sentido, yo creo que hay bastantes esfuerzos de colaboración entre actores que nos podrías comentar, Gerardo. Sí, en ese sentido, digamos, este tema de la ciberresiliencia o el enfrentar un ataque cibernético debe verse precisamente de una manera colaborativa entre entidades y no como una competencia, ¿verdad? Digamos, eh, la entidad, cuando sea del tamaño que sea, digamos, puede ser una entidad pequeña y este ataque a esta entidad pequeña puede afectar a otras entidades grandes. Entonces, por eso es que es importante, digamos, tener ese espíritu colaborativo entre todos. En el sector bancario hay un grupo, precisamente de CISOs que mencionaba, donde se conversa y se intercambia información
acerca de ciberseguridad y la gestión de la ciberseguridad en cada una de las entidades. Pero principalmente a lo que debemos ir, digamos, y no solo en el sector financiero, sino como país, es en encontrar mecanismos eficientes de intercambio de amenazas para de una manera proactiva, antes de que un ataque suceda, sea identificado, como lo comentabas, y pueda ser, pueda ser contenido de una manera oportuna y que no genere un impacto sistémico. Para eso es el tema de la colaboración entre los pares, digamos, del sector. En este caso, el financiero, pero como país lo debemos hacer en todas las industrias, ¿verdad? En otras realidades del mundo, digamos, cada uno de los sectores como industria están organizados y agremiados en diferentes centros de respuesta. Entonces tienes energía, un centro de respuesta, alimentos, un centro de respuesta, sector banca, un centro de respuesta. Entonces, todos estos centros de respuesta se hablan y de manera proactiva tratan de detener un ciberataque. Ese es principalmente el espíritu, ¿verdad? Colaborativo. Otra cosa relevante que quería mencionar es el tema de los ataques, digamos, dirigidos, como decía, tanto a organizaciones como a las personas, digamos. Podemos tener miles de reglamentos, miles de normativas, miles de legislaciones, ¿verdad? En el país. Pero si nosotros como usuario final, digamos, no tenemos lo que últimamente le han llamado los expertos de esto, higiene digital, es decir, nuestra huella digital en el Internet, ser cuidadosos de ella, lo que publicamos en redes sociales, donde tenemos guardadas nuestras credenciales, toda esa higiene, tal y como lo hacemos en la vida física, debemos tenerla en el mundo virtual. Y quería resaltarlo, digamos, porque complementa, digamos, todos estos esfuerzos que estamos haciendo como sector y como entidades que estamos mencionando. Estamos hablando de regulación, hablando de las buenas prácticas de las entidades, pero también nosotros como usuarios debemos ser conscientes. Sí, porque vemos que se están preparando a lo individual cada uno de los actores. También tenemos esfuerzos agremiados como sector preparándose, pero ahora precisamente hablemos del esfuerzo que cada uno debemos hacer. Hablábamos antes que la educación hacia los usuarios es muy importante. Correcto. Desde tu experiencia como CISO, si tuvieras que posicionar algo práctico para nuestro público y centrarse en 3 temas que deberían educarse digitalmente, ¿qué les sugerirías? Bueno, lo primero es no tener aversión a la tecnología. Digamos, hay un mito entre la población que no domina la tecnología, en el que dice, no, la tecnología no es para mí, yo no soy de eso. Hoy en inteligencia artificial y se asustan. Hoy en blockchain y se asustan. Entonces, no, ¿verdad? Debemos tener una mente abierta como usuario final, que no somos expertos en tecnología, Claro. pero debemos, abrir nuestra mente a recibir toda esa nueva información y educarnos en temas tecnológicos. Eso es tal vez lo primero. Lo segundo es todos esos hábitos que les decía yo que nosotros en nuestro diario vivir tenemos. Nosotros nos bañamos todos los días, hacemos ejercicio, cuidamos nuestra postura ante la gente, tenemos muchos detalles en el ambiente físico, ¿verdad? Eso mismo debemos tener en el ambiente digital. Tener nuestras computadoras y nuestros dispositivos con los últimos parches de seguridad, actualizaciones, tener credenciales robustas, tener mecanismos de autenticación de doble factor que ahora todos los fabricantes nos los dan. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Preocuparnos por esos controles específicos. Y tercero, divulgar. Digamos, si nosotros ya sabemos el tema y estamos conscientes de que es una cosa importante, porque hemos visto casos de impacto sistémico, como les decía, el que les citaba yo de la entidad esta en Sudamérica, y otros que hemos visto en la región a nivel gobierno. Le sucedió lamentablemente a Costa Rica en el 2021 con Conti. Ha sucedido en otros países, digamos, donde han habido impactos serios, ¿verdad? Esto es divulgar, digamos. Tenemos la obligación de divulgar como profesionales y como usuario final en nuestras familias, en nuestro círculo social, ¿verdad? Tal vez eso es lo que yo... Claro, cada uno podemos ser multiplicador de ese conocimiento y ayudar a un familiar, ¿verdad? No tenemos que ser expertos ni digamos un profesional dedicado a la seguridad de la información, sino que con lo que sabemos podemos
a tener un impacto positivo. Y con todo esto y de cambiante y dinámico como es el sistema financiero, ¿cómo creen que estamos en perspectivas a futuro para estos temas, Manuel y Flor? Y dejo el espacio abierto para quien quiera, pues comentarnos qué creen que vamos a ver en los siguientes meses y años, porque el largo plazo en tecnología es bastante corto. Bueno, en realidad creo que a futuro, la- a los pasos, cabal como tú mencionas, que lleva la tecnología, tenemos pues ahí un reto, y especialmente de identificar los riesgos que conlleva, porque tiene beneficios, la tecnología, por supuesto. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que también conlleva riesgos. Y lo que tenemos que hacer es poner atención, ¿verdad? Como tú mencionas, con la familia, darles las alertas. A veces te preguntan inocentemente cosas como, por ejemplo, me está mandando un correo tal banco, yo no tengo cuenta ahí, eso ya es una alerta. Entonces, pero son cosas que hay que poner atención y esto se va a incrementar en realidad porque los ciberdelincuentes a eso se dedica. En cambio, nosotros trabajamos y entonces a veces en el queremos hacer una transferencia, queremos responder esto, eh, tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo en el momento que estamos concentrados. Más aquí yo estoy, eh, cuando doy un dato, cuando ingreso una contraseña, puedo estar exponiendo mis recursos financieros, ¿verdad? O sea, estar consciente que hay dinero, hay efectivo, tal vez así logro como poner la atención que corresponde, viéndolo del lado, digamos, usuario. Y también en las instituciones financieras, ¿verdad? O sea, yo voy a querer como institución financiera tal vez sacar nuevos productos, estar a la vanguardia, tener nuevas tecnologías que faciliten los servicios financieros, pero también hay un riesgo. Entonces, antes de lanzarlo al mercado, realmente que se hayan considerado todos esos elementos de los factores de riesgo que implican para concientizar al usuario que los va a usar, también adoptar las herramientas y componentes tecnológicos que la entidad necesita para mitigar estos riesgos. Porque eliminarlos creo que eso es imposible, ¿verdad? Pero en la medida en que podamos mitigarlos es ideal. Y como comentaba Gerardo, o sea, a nivel cooperativo, cooperativo, o sea, yo no estoy solo en esto y esto tampoco es un tema de competencia. Este es un tema de que eh, los ciberdelincuentes están unidos y ellos tienen un objetivo común. Nosotros en esto también tenemos que tener un objetivo común, ¿verdad? Ser ciberresilientes. Entonces, la tecnología yo creo que va a seguir evolucionando y lo que tenemos que hacer nosotros es estar Claro. también unidos y prepararnos como para estar más, fortalecer esta gestión de la ciberresiliencia. Claro, y la tecnología avanza y seguramente los bancos van a seguir avanzando también sus productos, ¿verdad, Manuel? En la misma medida y dirección que va la tecnología. No, sin duda alguna, nosotros lo que percibimos a mediano y largo plazo es que la transaccionalidad a través de canales electrónicos se vaya incrementando. De hecho, en el sistema financiero tenemos un par de entidades que tienen una sola agencia, es decir, toda la transaccionalidad es a través de canales electrónicos. Eso sin duda alguna los obliga, pues, no solamente a ellos, sino a todo el sistema a robustecer esa parte del cuidado que deben de tener con este tema de la ciberresiliencia, ¿no? Sin duda alguna también los productos, como bien mencionas, cada vez van a ser más personalizados a las necesidades del usuario. Al día de hoy, por ejemplo, podemos aperturar una cuenta monetaria, una cuenta de ahorro sin siquiera ir a la agencia, y dentro de los validadores que nos piden, justamente ustedes ven, es una fotografía a nuestro documento personal de identificación. Entonces, quizás uno en el afán de aperturar Lo hace. lo hace y aquí está sin saber
que quizás si hubiera una vulnerabilidad, no es el caso de este, ¿verdad? Porque como les comentamos, están robustas esos temas, pero uno puede estar ahí entregando la información, ¿verdad? Y no es hasta que a uno le suceda algún evento que no termina de ser consciente de cuán vulnerables somos a este tipo de eventos, ¿no? Claro. Entonces, del lado de supervisión, a nosotros también prioriza ciertas cuestiones, temas de supervisión que antes hacíamos de una manera, ahora la tenemos que hacer de otra manera por el entorno cambiante que tiene el sistema. Y en la medida en que se vaya modernizando, también tenemos que modernizarnos nosotros. Claro, y digamos que para minimizar riesgos tampoco la idea es quedarnos fuera de los canales digitales. Tenemos que poder entrar a estos canales digitales que nos dan mucha practicidad y eficiencia, pero con la higiene digital que comentaba Gerardo para que nuestro entorno personal sea robusto. Yo quiero con esto agradecerles a ustedes por compartir todos sus conocimientos con nosotros, con nuestro público, por el tiempo que nos brindan en este espacio que sabemos que contribuye mucho al conocimiento financiero y también ahora de ciberresiliencia de nuestro público. Yo quisiera cerrar, además de agradecerles, Manuel, Flor y Gerardo, pues comentando que en la Superintendencia de Bancos somos y buscamos promover capacidades de ciberresiliencia en las entidades que supervisamos, porque consideramos que la ciberresiliencia del sistema financiero coadyuva a que sea sólido y fuerte. En ese sentido, trayéndolo también a la vida personal, también creemos que una ciberresiliencia personal nos va a ayudar y es fundamental para que en lo personal no seamos víctimas de un ataque y no pongamos en riesgo nuestro patrimonio. Muchas gracias y muchas gracias a nuestro público. Siempre los invitamos a que nos sigan y se suscriban a nuestros canales para que estén al tanto de nuevos episodios. Muchas gracias.